Ajá, señores, ya estamos entrando en temas más calientes. Estos son temas sexy, ya me empiezo a motivar porque es la parte donde uno se pone ya casi como en pro A, el proceso de compra. Ya entendimos cómo nos tenemos que preparar a nivel de finanzas, cómo se calcula el ingreso, cómo sabemos cuánto tenemos en deudas, calcular cuánto nos pueden prestar, cuáles son las deudas que se toman en consideración, el crédito mínimo, los diferentes tipos de down payment que hay, qué son los costos de cierre, cuánto dinero tengo que tener en general y todos esos pequeños detalles, taxes, papeles, documentos que te van a pedir, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero entrar en, vamos a suponer que tú decides, ya apagaste este video y me quiero poner en pro a buscar mi casa. Entonces, ¿cuál es el proceso que debes de seguir? Definitivamente no es salir a buscar casas. Error número 1. No salgas a buscar casa hasta que no sepas exactamente por cuánto estás calificado. Así que el paso número 1 es escoger el banco o el equipo, porque mucha gente, como lo hacemos nosotros a través de Somos Realty, nosotros tenemos un equipo. Un equipo que consiste en el realtor que te va a ayudar a buscar las casas, a revisarte el contrato, a hacer el contrato, poner las ofertas, a analizar que esa casa va acorde con el préstamo hipotecario que te ayudamos a conseguir. Tenemos el banco dentro de nuestro mismo equipo, hay un banco o varios bancos dependiendo de los productos que necesitemos prestarte. Tenemos gente que nos ayuda con reparación de crédito, tenemos a la casa de título que se encarga de estudiar y verificar que la casa que estás comprando esté completamente limpia, que no tenga problemas. Y también tenemos entonces a las personas que se encargan de hacer inspecciones. Te podemos brindar las que tenemos, como tú puedes tener el tuyo propio. Entonces, antes de montarte en todo este proceso, lo primero que tienes que hacer es buscar o el banco, que te va a decir exactamente por cuánto puedes calificar, cuáles son tus opciones, cuánto dinero vas a tener, qué interés te pueden brindar, o buscarte un equipo como el nuestro que te lleva de la mano en todo el proceso, incluyendo la parte del banco. En el caso de que salgas a buscar banco, importante que tengas en cuenta y entiendas, existen maneras diferentes de trabajar con bancos. Existen los direct lenders, que son bancos hipotecarios, específicamente trabajan para prestar dinero hacia hipotecas. Eso es como decir, voy a ir a una tienda específica solamente de ropa interior, en vez de ir a Walmart que vende de todo. Entonces, cuando tú buscas un banco hipotecario que es direct lender, él está prestándote el servicio y el dinero directamente a ti con su propio banco. También existen los brokers. Brokers son aquellas personas que trabajan independientemente y que tienen acceso a diferentes productos con diferentes bancos. Es decir, ellos trabajan con varios bancos diferentes, ellos escogen cuál es el producto que mejor te sirve y te lo brindan. Pero ahora bien, es importante que sepas que los brokers, la manera en que ellos ganan dinero es cobrando puntos, es decir, porcentaje. Entonces, cuando tú estás pagando el total del cash to close, el día del cierre, todo el cash que incluye costos de cierre, tú estás pagando puntos más altos cuando trabajas con un broker que si trabajaras directamente con un lender o un banco directo, porque no te están cobrando puntos. Entonces, si vas a trabajar con un broker, o como en muchos casos, muchos clientes que me dicen, no, es que yo tengo un amigo que es broker, pregúntale a tu amigo cuántos puntos te está cobrando, porque muchas veces se vuelven bien golosos y no es que te cobran medio punto, no te cobran 1, 2 y 3 puntos. Cuando te vienes a dar cuenta, están cobrando $10,000 por el proceso de nada más hacerte el préstamo. Eso es bastante dinero. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Así que no les dé pena preguntarlo todo. Pregunten todo, como por qué me estás cobrando esto, qué quiere decir aquello, cómo ganas tu dinero, en qué momento tengo que pagar yo. Ese tipo de preguntas es importante que ustedes las hagan para que las cuentas queden claras, para que no quedes por ahí dando vueltas con un sentimiento de incomodidad simplemente porque no preguntaste. Entonces, vamos a caer en la idea de que ya escogiste a tu banquero o a tu banquera, en su defecto, a esa persona con la que vas a trabajar la parte de lo que es el préstamo hipotecario. Es importante que haya química, obviamente, pero sobre todo que escojas un equipo con el que te sientas cómodo durante todo el proceso. Y por eso es que a mí particularmente me gusta trabajar con mi equipo y les explico el por qué. Por ejemplo, dentro de mi equipo yo tengo un equipo de bancos, no solamente uno, trabajo con varios, dependiendo de los productos que tenga cada uno y de las necesidades, obviamente, del cliente con el que esté trabajando. No todos los clientes están calificados igual o tienen los mismos requerimientos o necesidades y no todos los bancos necesariamente tienen todos los productos. Entonces,
Una cosa importante, ¿por qué me gusta trabajar con bancos hipotecarios directamente? Más que con estos bancos como Bank of America, Wells Fargo, bancos grandes. Porque son como ese ejemplo que les dije de Walmart o de Target, que son tiendas que venden de todo. Bueno, este tipo de bancos son bancos similares a ese tipo de tiendas que venden de todo. Entonces, no necesariamente vas a tener el celular del banquero en la noche si necesitas enviar una oferta y necesitas que te saque los números y necesitas un DU para enviárselo al otro realtor para que te acepte la oferta. No necesariamente vas a tener ese contacto. Siguiente, no prestan las mismas cantidades de dinero. Muchas veces la persona que tienes del otro lado está en Wisconsin, no habla español, no entiende la idiosincrasia de esta ciudad o de este estado como nos movemos. Entonces, no se hace tan fácil el proceso. Aparte de que sus maneras de precalificar no siempre son las mejores, porque dejan todo para el último minuto y muchas veces se caen esos préstamos porque se dieron cuenta al último minuto que tú tenías una bancarrota y todavía te faltaba 2 meses para que se te cumpliera los 2 años del discharge. Y no se habían dado cuenta porque no lo hicieron desde el principio y lo dejaron hasta el final. Casos como eso. Entonces vamos a suponer que ya escogiste a tu equipo, ya tienes a tu banquero o a tu banquera y estás en parte de ese proceso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sentarte con el banco implica que te van a hacer preguntas con respecto a tu trabajo, tu historial de trabajo. Ellos quieren corroborar que tú tengas esos 2 años de historial laboral, repito, no necesariamente en el mismo trabajo, pero dentro de este país. Te van a preguntar con respecto a cuánto ganas, a cómo te pagan, si eres por W2 o 1099, para calcular tus ingresos. Luego van a ir en función a tus deudas. Te van a correr el crédito para verificar todo lo que se está reportando en tu crédito y ver cuánto endeudamiento tienes, a ver si eso te va a perjudicar, porque si el endeudamiento es muy alto, entonces probablemente tu precalificación baje, es decir, tu poder adquisitivo va a ser menor, porque tienes un nivel de deudas muy alto. Entonces, parte del asesoramiento que te van a dar es decirte, mira, según lo que estoy viendo en este reporte, vas a tener que pagar algunas tarjetas de crédito o tendrías que traspasar el carro a otra persona porque tienes 3 carros a tu nombre y cada carro tiene un pago mensual de 700 a $1000 mensuales. Imagínate la cantidad de deudas que tiene. Entonces, aprovecho para decirles, tengan mucho cuidado con estar prestando el crédito o haciendo de cosigner, porque eso se va a ver reflejado en tu crédito. Salvo que tú puedas demostrar que la persona a quien le prestaste o le hiciste de cosigner esté pagando desde su cuenta directamente al acreedor por 12 meses esa deuda de carro, de tarjeta, de lo que sea que le hayas hecho el cosigning for, te van a contar esa deuda a ti. Entonces, cuidadito con eso. Entonces, bueno, revisando el reporte de crédito, el banquero te va a dar una especie de esquema de las deudas que deberías de pagar de aquí al día del cierre. Y te va a explicar que podemos hacerlo de 2 maneras. O las pagas en este momento o esperamos al día del cierre y se pagan en el momento de que se haga el traspaso del dinero con los fondos de closing cost, con ese dinero que tú estás dando para costos de cierre. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Luego, te va a calcular en función a tu score de crédito o tu puntaje de crédito, te va a decir, mira, según el puntaje de crédito que tienes, tú estás calificando para un interés de este puntaje. Y te puede brindar la opción de comprar puntos. En muchas ocasiones vale la pena, pero todo va a depender de tu situación financiera y económica del momento. Si tienes el cash para pagar $4000 por un punto o por medio punto, dependiendo de lo que se esté hablando en ese momento, o más o menos. Esos números van a trabajarlos ustedes directamente con su banco. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que entiendan que cada caso es muy particular. Esto no es un one size fit all, o sea, no es una talla donde cabe todo el mundo. Entonces, sigue entonces la conversación de, bueno, tu crédito está en X puntaje, por lo tanto calificas para este interés, el cual implica que vas a tener un pago mensual de esta cantidad. Y aquí voy a hacer una pausa. A nosotros nos encanta trabajar en base al pago mensual, como siempre les he dicho durante todo este curso. Yo no me enfoco en el precio de la casa. Primero y principal, ustedes no están al tanto en la mayoría de los casos cómo está el mercado. ¿A qué equivale una casa de $450,000 en este momento, el día de hoy? Muchos de ustedes no saben a qué pago equivale eso. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para poder cerrar o comprar una casa de $450,000?
Tampoco lo saben. Por lo general, siempre calculen el 3.5% de down, si es para un FHA, más el 3.5% de costos de cierre. Un 7% más o menos te debe dar la cantidad de dinero que vas a necesitar llevar a la mesa del cierre aproximadamente. Pero, como la gente no sabe, a mí me gusta trabajar en base a lo que les importa a ustedes. El pago mensual, señores. El pago mensual es lo que tú vas a tener que estar calculando todos los meses por 30 años, si te quedas con esa casa por 30 años, y es en base a eso que tú organizas tu economía. Entonces, yo no busco casas en función a precio. Yo les digo siempre, vamos a buscar casas en función a pago mensual. Si tú me dices a mí, yo no puedo pagar más de $2,000 mensuales, y realmente cuando hacemos el estudio a través del banco de cuánto es lo máximo que tú puedes pagar en hipoteca, entonces, en base a eso es que se hace la búsqueda de propiedades. Porque acuérdense que, además, la casa puede valer un poquito más o un poquito menos dependiendo de los taxes de la propiedad y otros tipos de costos adicionales. Entonces, puede ser que a lo mejor califiques para una casa de 450,000 por el mismo pago mensual que de otra casa que viste, no sé, 2 cuadras más abajo por 460,000. Y tú dices, pero bueno, no entiendo, porque esa casa cuesta más y esta casa cuesta menos y resulta y acontece que el pago mensual es el mismo. Bueno, porque una tiene los taxes más altos que la otra. Punto. Entonces, siempre vamos a trabajar en función al pago mensual. Y en base a ese pago mensual es que vamos a organizarnos en el caso de que no estés listo, que te sientes con el banco te dice, mira, según los taxes que me trajiste, le pusieron demasiados gastos, tu declaración de impuestos de $100,000 que hiciste, que generaste en ese año, el contador te puso que tenías $90,000 en gastos. Resulta que acontece que solamente te quedan taxables $10,000. Entonces, en base a $10,000 no te pueden prestar nada. Entonces, el banco te va a decir, mira, vamos a hacer un cálculo en base a lo que tienes que declarar el año que viene para compensar todo lo que no declaraste este año y puedas calificar para ese pago mensual de $2,000 que tú quieres y puedes pagar. Y es en base a eso que vamos a preparar impuestos también. Obviamente a esto hay que aunarle los gastos mensuales que tú tienes. Porque entonces el ingreso hay que descontarle todos los gastos que se ven reportados en el crédito. Acuérdense que son esas 7 deudas de las que hablamos, que se ven reportadas en el crédito, que se toman en consideración al momento de calcular cuánto es lo que tú puedes comprar. Entonces ya estamos entrando en temas de, ok, nos estamos acercando a la parte de entender lo que es una precalificación. En el caso de que tú estés listo, de que el ingreso y las deudas van bien en proporción la una con la otra, tu crédito está excelente, 720 para arriba. Eso es un crédito súper bueno. Ya de 720 para arriba los intereses que te van a dar son buenísimos. Tienes el cash, tienes el 3.5% para down payment, más otros 3.5% más o menos para costos de cierre. Te hacen todo el cálculo, te dicen, mira, para una casa de 350,000 vas a necesitar unos 21 o 22,000 dólares para cerrar, los tienes guardados en tu cuenta bancaria y en el caso de que tengas un 401k, puedes accesarlo sin ningún problema, sin que te pechen con penalidades. Entonces es excelente opción, siempre y cuando sea para la compra de tu primera casa, tú puedes accesar el dinero del 401k y no tienes que pagar penalidades. Entonces tienes el dinero, ya te sacaron la cuenta del pago mensual, estamos viendo ya, la situación se está viendo como más real y tú dices, ¡ay, qué bueno! Ahora, te dan tu carta de precalificación, te dicen que calificas para 350,000 y que vas a necesitar esta cantidad de cash y el pago mensual te va a quedar aproximadamente en esto. Acuérdense que esos números iniciales con los que hablas en ese momento con el banco son números preliminares. Esos números se van a ajustar en base a la propiedad en particular, porque hay que ajustarle el seguro, hay que ajustarle los taxes de esa propiedad y en base a eso es que se van, como quien dice, apretando esos numeritos. Entonces, ¿qué haces tú después? Ahora ya tienes la carta de precalificación, ¿cuál es el siguiente paso? Y entonces ahora, para este siguiente paso, yo quiero hacer una pausa porque les voy a traer un invitado especial. Quiero que hablemos con alguien que les va a tocar el tema de la parte de la búsqueda, número 1, del realtor. Importantísimo. Ahora vamos a entrar en temas de verdad profundos. Es importante. Una de las cosas más importantes en todo este proceso es escoger, como les dije en principio, el equipo perfecto. El equipo perfecto para ti. Entonces, parte de ese equipo perfecto es aquel realtor, es aquel protector de tus intereses, protector de tu dinero, el que va a luchar y a negociar por ti, el que tiene que saber si es una buena inversión o no es una buena inversión, si el retorno, si estás pensando en, bueno, eventualmente la quiero vender o la quiero alquilar,
si realmente tiene un buen ROI, un real, que se vea materializado el retorno de tu inversión. Entonces, todo ese tipo de cosas te las va a dar si tú escoges bien a tu realtor. Entonces, antes de traer a este invitado, les quiero hablar con respecto a eso. Estamos por lo menos en el estado de la Florida y se presta también para el resto del país, pero vamos a hablar en específico en el estado de la Florida, que es donde nosotros nos movemos más. Se ve muchísimo que aquí hay muchas personas con licencia de real estate. Si no es el primo, es el tío, si no es el Uber driver, es el, no sé, aquí de verdad todo el mundo, hasta el heladero, como decimos en Venezuela, tiene licencia de real estate. Pero no necesariamente el hecho de que tú tengas una licencia de real estate te hace bueno y te hace profesional en tu industria. Entonces tengan mucho cuidado a quien escogen para que navegue una de las compras más importantes de sus vidas, donde ustedes en muchos casos están poniendo todos los centavitos que han ahorrado desde que llegaron a este país. Entonces mucho cuidado de irse a la ligera, ay, porque es que mi primo se acaba de sacar la licencia y bueno, yo le quiero dar la oportunidad. Número 1, trabajar con familia es difícil, primero y principal. Segundo, necesitas a alguien que tenga experiencia. Tercero, es importante en esta industria que sepas cuál es el récord de trabajo de esa persona. Si ha tenido pocas transacciones, tiene poca experiencia, no lo ha visto todo o no ha visto cerca de nada. Entonces, en esta industria es importante que ustedes entiendan que hay que saber navegar cada situación, porque lo bello y lo increíble del real estate es que cada transacción es distinto, porque cada casa es diferente, el que está vendiendo es otro mundo, como dicen, cada cabeza es un mundo, el realtor que está representando al vendedor es otro mundo todavía. Luego tienes el proceso de la casa, si la casa tiene historial, si la casa tiene violaciones, si la casa tiene problemas. Entonces, navegar todo ese proceso le da experiencia a la persona que te está ayudando a navegar. Si la persona es novata, por lo general, se le va a dificultar un poco más. ¿Y qué pasa? En esta industria, cuando no sabes, el que no sabe es como el que no ve. Se pone nervioso y empieza entonces a bloquear el proceso de la transacción. Cuando pudiera ser sumamente fácil de navegar si tienes a alguien que tiene experiencia en la materia. Entonces, sé muy, muy, muy cuidadoso al momento de escoger a la persona que te va a ayudar a batallar y a negociar. Sobre todo en esta industria que tenemos ahorita, un mercado donde hay poco inventario, mucho comprador. ¿Por qué? Bueno, porque los intereses siguen estando bajos, dentro de todo lo que cabe, siguen estando muy bien. Entonces, vas a tener una industria donde las exigencias de los vendedores o de los listing agents está dura. Están pidiendo y exigiendo cosas que normalmente tú dices, cónchale. Entonces, el que no lo sepa navegar, lamentablemente va a perder la transacción o peor, puede perder tu depósito. Que lo peor que te puede pasar en una transacción es que pierdas el depósito. Entonces, tengan mucho cuidado. Vamos a pasar entonces a llamar a este invitado.